Buenos días, Madrid. Aquí estamos al comienzo de esta jornada de martes 22 de febrero del año 2022. Aquí estamos en Onda Madrid para contar la actualidad que pasa por los acontecimientos en el Partido Popular y las decisiones que se han tomado en las últimas horas sobre el futuro de este partido. Si una muerte siempre causa impacto, más aún cuando se produce de un día para otro y con la edad que tenía don Juan Pablo Colmenarejo. Como cabía esperar, don Ramón Pérez Maura, en el obituario que ha escrito para el Digital El Debate, aprovechaba para recordar el episodio más amargo, profesionalmente hablando, que tuvo el señor Colmenarejo, que fue su salida de la cadena COPE. El señor Colmenarejo aterrizó en la COPE en el año 2009 proveniente de Onda Cero. Era un momento en el que la radio, propiedad mayoritariamente de la Conferencia Episcopal, dio un giro editorial y rompió todos sus vínculos con Libertad Digital. Salió el señor Jiménez Los Santos de La Mañana de la COPE y salió don César Vidal de La Linterna de la COPE. Me marcho, como señaló Abraham Lincoln, con malicia hacia nadie, con caridad hacia todos, con firmeza en lo justo, según Dios me concede ver lo justo, y con la firme resolución de proseguir mi labor para vendar las heridas de la nación. Y el encargado de reemplazar al señor don César Vidal fue don Juan Pablo Colmenarejo. En la cadena COPE, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes, le quedan 4 horas a este mes de agosto del 2009, preludio de un otoño en el que nos anuncian más paro y más gripe A. Es decir, más subsidios de 420 euros y más vacunas. Y a Zapatero ya no le llega. Acabamos de encender la linterna de la COPE, por cierto, que fue en este programa, el pasado 4 de agosto, cuando la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, hizo las primeras declaraciones sobre las escuchas, sobre los pinchazos, entrevista realizada por Álvaro Fernández, que durante los meses de julio y agosto ha encabezado la transición a esta nueva etapa de la linterna que empezamos hoy. La linterna se enciende cada noche desde hace 22 años y va a seguir contando y analizando la actualidad como siempre y como nunca. Alfonso Coronel de Palma es el presidente, consejero delegado de la COPE. El servicio de la verdad, con 2 límites que lo he dicho desde el primer día y que siguen siendo los límites más importantes para los comunicadores, que es el límite de la dignidad de la persona y del bien común, pero siempre sirviendo la verdad. Además, cuando en el año 2011 el que era director de informativos, don Ignacio Villa, es nombrado director general de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha, es el señor Colmenarejo el que asume el cargo de director de informativos de la cadena COPE de manera simultánea a el de director de la linterna, lo que le convertía en el máximo responsable periodístico de la cadena COPE. En esa época, además, como el Partido Popular toma el control de Radio Televisión Española, también le vemos aparecer por unas cuantas tertulias de Televisión Española. Que hacer frente a este otro tipo de cuestiones. Es que ni siquiera, perdón, Vieto, ni siquiera la Generalitat podría convocar un referéndum para eliminar la autonomía. También tendría que ser recurrido por el Estado, porque está en la Constitución que existan las autonomías. Es decir, no podría la Generalitat autodisolverse, no, el Estado tendría que recurrirlo. La persona que había traído al señor Colmenarejo a la COPE era el señor Coronel de Palma, que muy poco tiempo después fue reemplazado al frente de la cadena por el señor Jiménez Barrio Canal, que en el fondo era el que mandaba en la emisora desde el mismo momento en el que se hizo cargo de las finanzas de la Conferencia Episcopal. Uno de los primeros cambios que hizo el señor Barrio Canal en el sector periodístico de la cadena COPE fue reemplazar al señor Colmenarejo por don José Luis Pérez al frente de informativos. Pero la mayor apuesta empresarial que hizo el señor Barrio Canal para levantar la COPE fue el fichaje de todo el equipo de deportes proveniente de la cadena SER, encabezado por los señores Paco González y Manolo Lama. Es aquí cuando, según el relato de don Ramón Pérez Maura, el señor Colmenarejo vivió lo que el señor Pérez Maura llama un acoso laboral o un moving, motivado, siempre según la versión del señor Pérez Maura, por el peso cada vez mayor de los deportes frente a los informativos, que incluyó que el programa La Linterna dejara de escucharse por la segunda cadena de la COPE para pasar en su lugar a escucharse la información deportiva, y que también incluyó que le quitaran media hora de programa para meter en su lugar media hora más de deportes. Por tanto, La Linterna dejó de acabar a las 12 a acabar a las 11:30. El punto de inflexión fue la entrada en escena de la consultoría de radio sueca Radio Intelligence, contratada por el señor Barrio Canal para levantar la audiencia de la cadena COPE. Esta consultoría llega a la conclusión de que la audiencia de la COPE es demasiado mayor y que si quieren que suba tienen que conseguir aumentar el radio de audiencia hacia oyentes más jóvenes. Algo que en la COPE, según esta consultoría, solo estaban consiguiendo los programas de deportes. Su diagnóstico es que tienen que hacer una radio más entretenida y menos periodística y menos centrado en la política. La primera consecuencia que tiene la entrada de Radio Intelligence es la marcha de don Ernesto Sá de Buruaga al frente de las mañanas de la COPE por considerar que él no puede seguir esas pautas del infoentretenimiento.
La próxima temporada no voy a seguir como director y presentador de la mañana de la cadena COPE, y gracias, por supuesto, al presidente Jiménez Barrio-Canal, que me trajo y ahora me permite irme antes de tiempo, aunque no le haga mucha gracia. Después de la marcha del señor Bruaga, los de Radio Intelligence ponen la mirada en el señor Colmenarejo, al que indican que debe reducir el espacio que dedica a la política, que debe reducir el espacio que dedica a la tertulia y que tiene que incluir nuevas secciones de infoentretenimiento. Unos cambios que el señor Colmenarejo rechaza introducir. Y nos acompaña el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Ricardo, buenas noches y bienvenido como siempre a la Linterna. Buenas noches, bien encontrados. El viernes pasado se cumplieron 2 años del pontificado del Papa Francisco y han pasado muchas cosas en este tiempo, en estos 2 años. Lo último es que el Papa anunció el Año Santo de la Misericordia a partir del próximo diciembre y durante todo el año 16. Según don Ramón Pérez Maura, el señor Colmenarejo acudió a él a pedirle que intermediara con la Conferencia Episcopal para que pudiera seguir al frente de la linterna de la COPE. El señor Pérez Maura aseguró entonces, y lo ha vuelto a repetir en el artículo que ha escrito en el debate, que en la reunión de la Conferencia Episcopal del 24 de mayo de 2018, los obispos se declararán a favor de que el señor Colmenarejo siga al frente de la emisora. Pero enseguida quedó claro que aunque los obispos fueran los propietarios, habían delegado la gestión de la emisora con plenos poderes al señor Jiménez Barrio-Canal. Y el señor Jiménez Barrio-Canal, siguiendo las recomendaciones de Radio Intelligence, prescindió de don Juan Pablo Colmenarejo y lo reemplazó por don Ángel Expósito. ¿Cuál es la expresión que más utiliza Ángel Expósito? ¿Qué pasa, Tron? ¿Lo que más? ¿Qué pasa, Tron? Es mi habitual. Yo digo, ¿qué pasa, Tron? Y saben que soy yo por el teléfono. El límite está en la saturación, en el momento en el que ya se rompe el equilibrio entre lo que la empresa quiere y lo que tú quieres hacer, y esa conllevanza ya es imposible. La empresa tiene unos objetivos coincidentes con los que uno tiene, pero en un momento dado pues discrepas del objetivo, ¿no? O de la manera de llegar al objetivo, mejor dicho. Y esa discrepancia se puede mantener en el tiempo, pero tiene que resolverse, ¿no? Y eso es, creo que fundamentalmente lo que pasó, ¿no? Que hubo que resolver una discrepancia y el tiempo la resolvió. El cese del señor Colmenarejo causó que una serie de tertulianos de la COPE que había en ese momento abandonaran la emisora por solidaridad con el señor Colmenarejo, como fue doña Victoria Prego, como fue el señor Fernández Arribas, como fue don Manuel Marín, como fue don Fernando Rayón o como fue el ya mencionado don Ramón Pérez Maura. El señor Colmenarejo se mantuvo discreto en su nueva etapa en Onda Madrid, pero en alguna entrevista dejó entrever el malestar que le había dado a aquella nueva política del infoentretenimiento. Y en la radio no podemos renunciar a la información, porque si renunciamos a la información nos convertimos en otra cosa. Yo no digo que no haya entretenimiento en las radios, tiene que haber entretenimiento, por supuesto, pero no puede ser la primera pata, informar, formar y entretener. Es así, no es entretener, formar y informar, no, es que le han dado la vuelta. Oiga, ¿qué lío me está haciendo? O sea, partimos de la base que la información es aburrida. Se han llegado, no es que la información es un rollo. Un momento, ¿por qué? Porque es un rollo. El programa que hace Paco González es muy entretenido. Mi esperanza es que haya un renacimiento de lo clásico. Vuelvo a citar a Antonio Calderón. Decía don Antonio que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Confío en un renacimiento de lo clásico, pero la solución de la radio no es el entretenimiento, porque al final el entretenimiento puro y duro depende de lo de siempre, de quien haga ese entretenimiento, sea bueno o malo. Y si tú apuestas a que tienes un señor que es muy entretenido, o una señora que es muy entretenida, fenomenal. ¿Y cuando no esté? ¿Qué vas a hacer? Esa es mi duda, ¿no? Bueno, hacer de la radio un espectáculo. Los que están pensando en eso, todos estos que hacen ahí estudios de estas cosas que hacen. Oye, pues nada, pues enhorabuena, ¿no? A dar la corrida de toros, a dar el partido de fútbol, el concurso y la radionovela. Vamos, que si ahora resulta que lo que funciona es el entretenimiento, porque la información mejor no contarla, que es lo que decían en el franquismo, la información no la cuentes. No te metas en política, niño. Entretén al personal, y mucho fútbol y muchos toros. Juan Pablo Colmenarejo les ha hablado cada día durante los últimos 4 años aquí en esta sintonía, en la de Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se ha ido sin avisar. Y yo no me he querido sentar en ese sitio. No, porque yo lo decía esta mañana. Hoy me toca a mí tener este micrófono, contarle a los madrileños lo que les contamos todos los días, pero ese no es mi sitio. A su espalda 30 años de profesión. ¿Qué es lo que pasa? Y de amor a la radio. Estaría muy enfadado porque no podría estar dando la invasión de Rusia en directo. Tener a Juan Pablo a tu lado era una garantía para saber que las cosas iban a salir como debían de salir. Colmenarejo era periodista, maestro y forofo. Eso del Atleti. El
él era el abonado 1533. La radio española está de luto. Me he escapado del estudio, encima, muy arriba. Y tanto, descanse en paz.